Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del arte de compartir, un proyecto del Capricho de Gaudí presentado por Cristina Schönlein. En este episodio vamos a prestar atención a un patrimonio bastante desconocido, el patrimonio rural. Vamos a reflexionar sobre nuestra vinculación con nuestras tradiciones, sobre la importancia de cuidar y preservar estos bienes materiales e inmateriales y su relevancia en la construcción de nuestra identidad. Antes de entrar al tema directamente, nos ponemos al habla con el Capricho de Gaudí. El Capricho de Gaudí, ¿le atiende Mario? Hola Mario, encantada de tenerte otra vez por aquí. ¿Qué tienes que contarme sobre el episodio de hoy? Hola Cristina, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre patrimonio cultural, que la verdad, voy a decir, el nombre me parece una obra maestra. O sea, si los sonidos nos están escuchando, por favor, introducid aquí un efecto de sonido de ovación porque me encanta. Y aquí en el Capricho, pues la invitada de hoy es Nélida, que no sé si Nélida nos puede contar por qué cree ella que la hemos elegido, ¿no? Cuéntanos un poco de ti. Buenos días. Pues bueno, yo creo que sobre todo porque soy la que más es de pueblo, por así decirlo. Pues sí, yo creo que también. Pues tú has nacido en Vejes, que igual estoy yo equivocado, pero debe tener como 30 habitantes. Bueno, alguno más, pero tampoco demasiado. Da, 32. Sí. ¿Tú entonces crees que alguien nacido en un sitio como Vejes tiene la misma predisposición a adentrarse en lo que típicamente se asocia al mundo cultural, como museos, bibliotecas, centros de interpretación? O bueno, ¿crees que la manera de hacer cultura es diferente? Yo creo que es diferente, por supuesto, y sobre todo no tanto del estilo que se puede conocer. Al final, por Vejes y lo que es Lieva, Napotes y demás, sobre todo el tema cultural, museos, centros de interpretación y demás, y bibliotecas es cuando estás en el cole, es el momento en el que más empiezas a tener contacto con ellos. Es decir, la predisposición es menos, pero tampoco imposible. No, imposible no, y yo diría también diferente. Seguimos hablando de Vejes. Repetimos, 32 habitantes o por ahí. Bueno, tú trabajas y yo en Comillas, que debe tener como 1000 habitantes o algo así, o igual menos. Depende de la temporada del año. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, y los dos al final se tratan de pueblos bastante pequeños y aún así, ¿tú crees que hay diferencias en el panorama cultural de ambos? Muchísima diferencia. Además, claro, porque Comillas tienes cultura, monumentos y demás, y por ejemplo en la zona de Vejes, Liébana y demás, lo mayor que puedes tener relacionado es sobre todo pues con la zona en la que estás. El centro de interpretación que hay por allí es el de Tama. Entonces es todo relacionado con los picos de Europa. Es distinto, pero al final cada zona lo que tiene de cultura es lo que hay ahí tradicionalmente. Pues justo te iba a preguntar qué destacarías tú del ambiente cultural de poblaciones como Vejes. Digo Vejes porque, bueno, repito, es de donde tú eres, pero que al final yo creo que se puede aplicar a muchos sitios similares que en España, pues la verdad, o sea, hay bastantes pueblos de menos de 100 habitantes. Sí. Bueno, yo creo que muchísimos. Y en esa zona también, pues a nivel cultural, pues lo que más conoces es las iglesias tradicionales, pero también la cultura y el folclore tradicionales, sobre todo tirar lo que ha habido en la zona y conocer pues todo lo anterior, las raíces. Bueno, yo además creo que esto es muy positivo como poner de manifiesto que sí, en los pueblos hay patrimonio, sí, en los pueblos hay cultura diferente. Evidentemente, me parece que todo tiene el mismo valor. Además, en un sitio como Vejes, como tú has dicho, pues eso, el folclore, las iglesias, lo importante que son todos estos festividades locales, pues al final es lo que es importante dentro de ese contexto, y dentro de un contexto como Madrid, por ejemplo, pues será importante el hecho de pues todo el equipamiento de museos que hay, pero yo creo que al final todo está al mismo nivel de importancia dentro de su contexto. Y que al final todo lo que podríamos relacionar con Vejes o los pueblos en general es un poco las raíces. Y a mí hay una frase que me gusta mucho que es: quien olvida sus raíces pierde su identidad. Bueno, pues yo creo que por aquí lo tenemos.
Me ha gustado mucho que des tu punto de vista y además que lo vayas a compartir con todos nuestros millones de oyentes, que yo supongo que serán pues como 3 millones o así. El rey, la reina... En los habitantes de los pueblos sí. tiramos para abajo, pero en oyentes para arriba. Sí. Tiene mucha proyección este podcast. Y lo dicho, ¿no? Que muchísimas gracias, Mélida. Y ahora a trabajar un poco, ¿no? A trabajar un poco. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora le paso de nuevo el testigo a Cristina, que también es una chica maravillosa, ¿vale? Bueno, hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a mis compañeros del Capricho, siempre es un placer escucharlos. Ahora, para hablar sobre el patrimonio cult rural, hemos traído a Paloma Sánchez Broc, de Pecios de la Arquitectura Montañesa. Primero, encantada de tenerte en el Arte de Compartir. Paloma, es un placer. Encantada, un placer para mí también, que soy muy seguidora de vuestro podcast. Muchas gracias. Además, he visto en tus redes sociales que estuviste en la versión presencial de este año del Arte de Compartir, si no me equivoco. Sí, estuve como espectadora y me encantó. La verdad, soy muy fan de todo lo que hacéis. Ay, me alegro un montón. Bueno, pues queríamos traerte también a esta versión podcast del Arte de Compartir porque, bueno, también somos muy fan en el Capricho del trabajo que realizas. Y bueno, por empezar un poquito, por ir centrando el tema, ¿qué es el patrimonio rural y qué importancia tiene? Bueno, el patrimonio rural es todo lo que podemos encontrar en el medio rural, que por un lado encontramos el patrimonio material, que es lo tangible, ¿no? Que son los bienes inmuebles y los bienes muebles. Cuando hablamos de bienes inmuebles, pues hablamos de construcciones de todo tipo, viviendas, edificios agropecuarios, religiosos, hablamos de caminos, de puentes, de molinos, también de ferrerías, de bodegas, de cuadras. Y cuando hablamos de bienes inmuebles, pues hablamos lo que podemos encontrar en una casa, por ejemplo, pues utensilios, mobiliario. También podemos encontrar arte religioso, tallas o herramientas, aperos de labranza, máquinas, herramientas de todo tipo. Y luego, por otro lado, está el mundo cultural inmaterial, que son las técnicas y conocimientos de todo tipo aplicados a la construcción, a la agricultura, a la transformación del paisaje, también los oficios, la lengua, cómo nos comunicamos, ¿no? También la música, la tradición oral. Dentro de la tradición oral, pues los cuentos, los romances, la toponimia, también las formas de convivencia y organización social, que son, pues, por ejemplo, los concejos, las juntas o las fiestas, ¿no? Eso también es patrimonio inmaterial. Y luego hay otro patrimonio que encontramos en el medio rural, que también es súper importante, que a veces no nos damos cuenta y no le damos importancia, que son las formas de cultivo tradicionales o el manejo del ganado. Pues, por ejemplo, el pastoreo, la ganadería, el cultivo de cereales, el viñedo, todo eso que es particular de cada territorio, las variantes vegetales, ¿no? Y incluso las razas de animales, eso también es patrimonio. Como ves, la importancia del patrimonio rural es que lo es todo. Casi infinito, ¿no? Sí, casi infinito. ¿Hasta qué punto la política juega un papel fundamental en el mantenimiento de ese patrimonio rural de una comunidad, pues por ejemplo como Cantabria, ¿no? Lo que nos atañe? Bueno, pues a ver, yo soy de las personas que piensa que la política juega un aspecto fundamental en todos los aspectos de la vida, ¿no? Todo lo que, bueno, toda la política, toda nuestra vida está influenciada por la política, ¿no? Entonces, claro, el interés político y la voluntad política de nuestros políticos por el patrimonio y el mundo rural es fundamental para su salvaguarda. Así que todo depende de la política. Y a nivel legislativo, por lo menos en Cantabria, ¿existe una garantía, ya te digo, legal sobre este patrimonio rural? Bueno, como bien conocerás, está la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria del 13 de octubre del 98, que la conocerán todas las personas que nos están escuchando, pero realmente la ley en sí misma no garantiza nada. Son las iniciativas políticas, personales o colectivas las que hacen que el patrimonio se pierda o se conserve, las dos cosas. Por ejemplo, en Cantabria, una ley fundamental para el patrimonio rural es la Ley del Suelo, que regula el uso del territorio. Entonces, para conservar el patrimonio rural
esta ley tendría que fomentar la rehabilitación de viviendas, por ejemplo, en lugar de la construcción de obra nueva, proteger los usos tradicionales del suelo, pero esto ahora mismo no se produce. Desde luego. Fíjate que también pensando un poco esto a nivel legislativo, claro, en el Capricho está nombrado bien de interés cultural y bueno, como tantas otras obras, ¿no? Sobre todo de arquitectura, pero también habrá muchas otras que no estén catalogadas como tal. ¿Qué diferencias, ¿no? habría en cuanto a la conservación de un patrimonio que sí es bien de interés cultural y otro que no? Claro, muy buena pregunta. Cuando un bien patrimonial está declarado bien de interés cultural, se supone que está protegido por ley. Tú, por ejemplo, cuando vosotros queréis intervenir en el Capricho, tenéis que hacer un informe por especialistas, lo tiene que dar de paso Patrimonio, ¿verdad? Esto lo habréis escuchado muchas veces. Pero el patrimonio rural está tan improtegido porque no está declarado bien de interés cultural, no forma parte de conjuntos históricos y gran parte de ese patrimonio está desprotegido. ¿Qué quiere decir esto? Que la conservación o la pérdida de ese patrimonio depende en su mayoría de los propietarios, de la buena voluntad de los propietarios. Es decir, si yo tengo una casa, por ejemplo, Carmona no, porque Carmona sí que está protegida, pero en un pueblo de Cantabria que no esté declarado bien de interés cultural. Si yo conservo las carpinterías, si conservo la cubierta tradicional, si yo conservo los colores, por ejemplo, eso dependerá de mí, solo de mí y de las normas urbanísticas municipales, que las normas urbanísticas municipales cambian en función del municipio. Entonces, por eso el patrimonio rural es tan vulnerable, porque depende en su mayoría de la buena intención o de la mala de sus propietarios. Y muchas veces actuamos por desconocimiento, ¿eh? Muchas veces no es mala intención, sino que no se interviene bien, no se restaura bien, no se rehabilita bien por desconocimiento o por falta de medios. Además, muchos de estos bienes, sean declarados bien de interés cultural o no, atraen mucho al turismo. A veces se habla mucho de economía, ¿no? Cuando se habla de patrimonio. ¿Qué importancia, dándole ese rédito económico, podría tener el patrimonio cultural rural? Bueno, el patrimonio cultural es uno de los mayores atractivos para los turistas. Esto es un hecho. Sí, España es uno de los mayores países con turismo y, de hecho, Cantabria es una de las regiones con más turismo. Es por el patrimonio, por el paisaje, por el patrimonio cultural. Lo que pasa es que no podemos acabar con la gallina de los huevos de oro. Vosotros en Comillas lo conoceréis bien porque Comillas es uno de los centros turísticos más importantes de Cantabria, ¿no? Pero yo creo que el reto es explotar, entre comillas, ¿no? Entendamos lo que es la palabra explotar, los recursos, pero de forma sostenible. Hay que intentar no masificar espacios o monumentos o descentralizar la oferta turística y cultural dentro de un territorio, si queremos conservar el patrimonio cultural del medio rural. Más allá de la economía, también, ¿qué relevancia tiene en la construcción de nuestra identidad conocer el patrimonio de nuestras comunidades? Bueno, yo creo que el patrimonio cultural nos identifica, ¿no? Como individuos y como colectivo. Entonces, yo creo que es fundamental conocer las tradiciones culturales, las propias, las ajenas, las de los vecinos, las de las comunidades vecinas, la de otros países, para conocer de dónde venimos, quiénes somos y, en definitiva, bueno, pues para conocernos mejor y entendernos mejor, ¿no? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué nos relacionamos así? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Y por qué el paisaje es de esta forma? Efectivamente, como comentas, la definición básica, digamos, del patrimonio está precisamente en esa relación que las personas tienen con los bienes. ¿Dirías en concreto que en Cantabria conocemos y estamos vinculados a nuestro patrimonio? Bueno, yo creo que no. Yo creo que en Cantabria yo me muevo en un círculo muy especial, lo reconozco, pero creo que en general, consultando, viendo con amigos y familiares que no pertenecen al mundo del patrimonio, creo que no, que estamos muy poco vinculados. Yo en mi caso no pertenezco al mundo rural, de hecho yo nací y crecí en Santander y, de hecho, cuando estudiaba en el instituto, yo no recuerdo que me explicaran, por ejemplo, las costumbres de Cantabria, las tradiciones, la música
o que hiciéramos, por ejemplo, salidas para conocer el territorio. Este interés ha sido por interés personal y por lo que me ha inculcado mi familia, ¿no? Y yo creo que es fundamental establecer ese vínculo con las personas. Hay una frase mítica dentro del patrimonio, ¿no? Lo que no se conoce no se aprecia y lo que no se aprecia no se conserva. Ujú. Y el futuro, son las niñas y niños. Yo en los últimos años he estado trabajando en esta línea y creo que si conseguimos que las niñas y niños aprendan a apreciar el patrimonio, lo seguirán haciendo de adultos. Entonces, yo creo que la clave está en las escuelas y en los institutos. Tenemos un rico patrimonio que es un recurso educativo súper interesante y además con la nueva ley educativa, la LOMLOE, es una ley que promueve el estudio transversal y el trabajo por proyectos. Entonces, es muy fácil integrar el patrimonio cultural en todas las áreas y asignaturas, no solo en historia o en historia del arte y en geografía. Ujú. ¿Cómo crees que podríamos ayudar como usuarias, ¿no?, a conocer y preservar estos bienes, más allá de la educación? Pues yo creo que se puede ayudar de muchas maneras. Parece mentira, pero sí podemos hacerlo. Por ejemplo, participando de la vida cultural. Apoyar también es conocer, visitar, recomendar a otras personas para que conozcan estos espacios. A todas las personas que vienen a Cantabria, pues yo recomiendo visitar el Capricho de Gaudí, ¿no? Porque merece la pena. Y al final, por el boca a boca, al final la gente lo va conociendo, lo va respetando y bueno, es una manera de ayudar a conservar. Luego, respecto al patrimonio rural también, ¿no? Es importante comprar en mercados tradicionales, un pequeño comercio, consumir productos de proximidad, productos con denominación de origen. Parece una chorrada, pero es una forma sencilla de proteger la producción local, el tejido social o el paisaje. Y Desde luego luego. también asumir la responsabilidad individual, ¿no? Por ejemplo, si somos propietarios de un edificio histórico o portadores de una tradición, debemos asumir y contribuir a su conservación para legarlo a generaciones futuras. Es mi forma de pensar. Además, sabiendo, ¿no?, que gran parte de este patrimonio rural es inmaterial, todavía es un reto mayor. En concreto, un patrimonio de estas características, ¿cómo se preserva y se cuida? Bueno, jolín, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Uh-huh. La verdad, porque no creo que haya una clave, pero sí que, por ejemplo, mirando hacia otras comunidades vecinas, País Vasco, Asturias o Castilla y León, hay una cosa en Cantabria que nos falta y es un centro de documentación de la memoria o archivo de tradición oral o un atlas sonoro que sea público. Que sea un centro público que lo que promueva es la recogida sistemática de información, que recoja el trabajo de campo de investigadores y que lo dé a conocer al público a través de una página web o a través de un canal de YouTube. Porque en Asturias existen archivos de la tradición oral públicos y privados, existe en Castilla y León el de la Fundación Joaquín Díaz. Entonces, en otras comunidades tienen otros canales públicos y abiertos para conocer el patrimonio inmaterial, lo dan a difundir y además promueven que investigadoras e investigadores sigan trabajando para recuperarlo. Claro. Si tomáramos ahora la clasificación tradicional, ¿no?, alta baja cultura, que era un tema que queríamos tratar también contigo, porque bueno, no sabemos ya hasta qué punto pues podemos seguir hablando, ¿no?, de alta y baja cultura, porque si hablamos de patrimonio rural, ¿cuál consideraríamos elevado en Cantabria como tal, de esa alta cultura? Si hablamos, por ejemplo, de patrimonio elevado dentro del medio rural de Cantabria, alta y baja cultura, esto ya no es algo que no se utiliza, ¿no? Pero tradicionalmente se consideraba como elevado, pues, por ejemplo, las iglesias románicas, ¿no? La Colegiata de Santillana del Mar, San Martín de Lines, Cervatos, en comillas, por ejemplo, el Capricho de Gaudí, el Palacio de Sobrellano, la Pontificia. Son edificios diseñados por arquitectos de renombre, encargados por propietarios, pues que pertenecían a la élite económica, que se enmarcan dentro de un estilo de la moda en la época. Por ejemplo, pueden ser ejemplos. Uh-huh. Pero claro, en realidad gran parte de esa cultura tradicional que hoy consideramos patrimonio, ya de manera extendida, se quedaría fuera. Entonces, ¿podemos seguir hablando de alta y baja cultura? Claro, no. Yo creo que hoy en día ya no se puede hablar ni de alta o baja cultura, sino que hablamos de cultura o patrimonio de forma totalmente global. Uh-huh.
Tradicionalmente, bueno, pues ya lo sabrán todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Pero la alta cultura era aquella que se creaba desde la academia, que interesaba a las élites económicas, y la baja cultura era la cultura popular, ¿no? La que pertenecía a la clase trabajadora, a los obreros o al campesinado. Pero hoy en día ya no tiene sentido jerarquizar la cultura, porque no hay una cultura de más o menos valor, sino que hay muchas culturas de contextos geográficos, sociales, históricos determinados, que son igualmente interesantes y valiosas. De hecho, hace unos días la UNESCO ha declarado la transhumancia y la técnica del vidrio soplado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, para que veamos la evolución desde los grandes monumentos patrimonio de la humanidad hasta las tradiciones y el patrimonio inmaterial, ¿no? Tienen exactamente el mismo valor. Desde luego. Fíjate que también parte de tu trabajo precisamente va en divulgar sobre ese patrimonio cultural y específicamente el rural también. Desde hace 11 años, que se dice pronto, trabajas a través de tu blog y redes sociales en Pecios de la arquitectura montañesa. ¿De qué manera crees que la divulgación nos permite acercarnos precisamente a estos bienes quizá más desconocidos, ¿no?, para la gente de Cantabria? Bueno, como tú bien sabes, mucho mejor que yo, las redes sociales pues, se han convertido en los últimos años en un vehículo súper útil y necesario para la transmisión de conocimiento. Yo desde hace años sigo en redes sociales a especialistas en medio ambiente, arte, alimentación, salud, política. Así que cuando creé Pecios de la arquitectura montañesa pensé que también se podría aprender de patrimonio, que yo podría enseñar lo que yo sé y aprender de otras personas. Entonces creé esta herramienta, ¿no? Creé un blog y bueno, unos perfiles en redes sociales, y mi primera intención era denunciar casos de patrimonio en peligro y tratar de implicar a la gente en la conservación y defensa del patrimonio cultural. Era una intención muy, muy ambiciosa. Pero bueno, a lo largo de los años, lo que intenté fue divulgar iniciativas de todo tipo vinculadas con el patrimonio, sobre todo con el patrimonio desconocido, que se llevaban a cabo en Cantabria, pues jornadas, talleres, visitas guiadas, denuncias, manifestaciones, conferencias, bueno, información de todo tipo que yo creo que no estaba llegando a la gente, y creo que a través de Pecios podía ser una plataforma para difundir todas estas iniciativas. No sé si llego a mucha gente, la verdad, pero bueno, es mi pequeña forma de contribuir a la democratización del patrimonio y la cultura. Y además en Cantabria, ¿no?, que como hemos dicho, pues estamos bastante desvinculados al patrimonio, pues yo creo que es una labor imprescindible en este sentido. Y yo creo que sí que llega a esa gente, ¿eh? Fíjate, porque estaba comentando con amigas y compañeras del Capricho que iba a entrevistarte a ti y han dicho que eran también muy, muy fans de tu trabajo. Así que bueno, yo creo que sí que tiene sus frutos el trabajo. Me alegro, sí, yo también me he encontrado con compañeros de trabajo que me dicen, ¡ay, eres Pecios! Yo sí, soy Pecios. La verdad es que me alegra un montón. Sobre todo colegas ¿no? Del mundo del patrimonio, de la cultura. Desde luego, ¿no?, que todavía pues es una gratificación mayor. Fíjate que yo creo que esta reflexión creo que va a servir a nuestros oyentes detrás de nuestro canal de Spotify seguramente, para replantearse la relación que tienen con el patrimonio y las tradiciones de sus hogares, sea en Cantabria, por supuesto, pero también más allá de nuestras fronteras, ¿no? Pero ahora, hablando directamente a los cántabros y cántabras que están escuchando, me gustaría que tuvieran un lugar por el que empezar a relacionarse con los bienes de Cantabria. Vamos a intentar cambiar, ¿no?, esta relación que tenemos, esta vinculación. ¿Podrías traernos un lugar o tradición, o los que tú quieras, de Cantabria que sea desconocido, por el que podamos empezar, ¿no?, a acercarnos al patrimonio rural de Cantabria? Pues mira, os voy a traer varias recomendaciones. He estado pensando y os voy a recomendar unos de mis sitios preferidos. La Casa de las Doñas, en Enterrías, en Vega de Liébana, es un museo etnográfico y es interesantísimo. Todo el que vaya le va a encantar. Es un sitio ideal para conocer la cultura tradicional lebaniega, hacen visitas guiadas. Es una vivienda que se ha restaurado, que se ha conservado perfectamente, y merece muchísimo la pena visitarla, os va a encantar. Luego, la Ferrería de Cádiz, que a mí me sorprende que mucha gente todavía no lo conozca. Es uno de mis sitios preferidos también.
Hace unos años tuve la ocasión de visitarlo con los arquitectos que habían rehabilitado el edificio y la verdad es que me quedé totalmente fascinada. Es una antigua ferrería que y entonces hacen visitas guiadas, también hacen visitas escolares. No os cuento nada más porque os va a sorprender también. Es en Cádiz. Y luego, sobre fiestas, sobre patrimonio inmaterial, os voy a recomendar, estamos en diciembre, bueno, pues en febrero podéis ir al Carnaval de Piasca o al Carnaval de los Zamarrones de Polaciones. Se ha hecho en los últimos años muy popular la Vijanera, pero se ha masificado un poco. Entonces, os recomiendo ir a estos carnavales que son mucho más pequeñucos, pero que son espectaculares. Bueno, más que espectaculares, son especiales y merece también la pena conocerlos. Y luego, por último, os quiero recomendar un proyecto que no hace falta ir a ningún sitio, lo podéis conocer desde casa. Es uno de los proyectos que a mí me parece más interesantes, se han hecho en los últimos años en Cantabria. Se llama Legado Cantabria. Y podéis consultar el proyecto a través de su página web o en YouTube. Está creado por UNATE y es una colección de historias de vida de personas mayores de Cantabria. Entonces, bueno, pues es una manera preciosa de conocer parte de la memoria oral de los cántabros desde casa, desde su canal de YouTube. Pues qué maravilla de recomendaciones nos traes, Paloma. La verdad que ha sido un placer escucharte. Creo que como comentaba, ¿no?, que va a ser una reflexión muy interesante para todos nuestros oyentes. Ha sido un placer tenerte aquí y esperamos pues verte muy pronto también por El Capricho. Muchísimas gracias. Un placer para mí también. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.